Hipótesis de conflicto. Resumen. La disputa global por los recursos naturales es uno de los elementos más marcantes de la dinámica del capitalismo contemporáneo y de su lógica de acumulación. América del Sur es un espacio importante de esta disputa, por la dimensión de las reservas de recursos estratégicos que posee y por su condición histórica de ser una región exportadora de materias primas. Otro aspecto importante en estas nuevas constituciones es la visión estratégica en relación a los recursos naturales, colocando énfasis especial en los minerales, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua dulce. En el caso de Bolivia, se incluye entre los minerales estratégicos el litio, respecto del cual este país tiene casi 98% de las reservas mundiales y que representa la materia prima para lo que puede ser un cambio en el patrón energético en el área de transporte, al ser usado en la fabricación de baterías recargables para una nueva tecnología de vehículos. Hipótesis de conflicto. El sistema mundial basado en la división internacional del trabajo entre las zonas industriales y manufactureras y los países productores de materias primas, minerales estratégicos y productos agrícolas, consolidó el poder hegemónico de los países centrales y su dominio en relación a las zonas periféricas. Hipótesis de conflicto. El caso peruano. En la Amazonía peruana, para exploración y explotación de petróleo y gas a través de concesiones de largo plazo a empresas transnacionales, que se elevó de 15% de la superficie amazónica en 2004 a 75% en 2008, estuvo acompañada de una creciente presencia militar de Estados Unidos en el territorio peruano. Entre 2003 y 2010 ingresaron un total de 87.516 militares estadounidenses, con el fin de ayuda humanitaria y capacitación de las Fuerzas Armadas de Perú y ejercicios de reconocimiento de terreno en zonas de alto conflicto social. Los desplazamientos militares se dirigieron hacia las regiones estratégicas de control de la cuenca amazónica, a sus principales ríos y afluentes, los principales puertos peruanos, Callao, Salaberry, Paita, Chimbote e Hilo, desde donde se embarca el petróleo, gas y minerales que el país exporta y las regiones de alto conflicto social y de protesta. Hipótesis de conflicto. La Estrategia de Seguridad Nacional 2010 de Estados Unidos. Estados Unidos debe reservarse el derecho de actuar unilateralmente, si fuera necesario, para defender nuestra nación y nuestros intereses, pero también vamos a tratar de cumplir con las normas que rigen el uso de la fuerza. Al hacerlo, fortalece a aquellos que actúan en consonancia con las normas internacionales, mientras que aísla y debilita a aquellos que no lo hacen. También, fuente, US National Security Strategy 2010. Como vemos, es una advertencia a todos los países del mundo que impongan condiciones que Estados Unidos considere una amenaza a sus intereses nacionales, usando todo el poder estadounidense. Poder político, poder económico, poder militar, diplomacia, etc., además de una política hegemónica que incluye a sus aliados y socios. Hipótesis de conflicto. Conclusiones. La coyuntura latinoamericana contemporánea está marcada por grandes avances en los proyectos y procesos de integración regional. En este contexto, un principio que adquiere cada vez mayor centralidad es de la soberanía, como la capacidad de autodeterminación de los estados, las naciones, los pueblos y las comunidades. Esta soberanía significa también la apropiación de la gestión económica y científica de los recursos naturales, que permita elaborar estrategias de desarrollo a partir de un inventario regional de los minerales no combustibles, petróleo, gas natural, agua, ecosistemas, biodiversidad, etc. Los datos muestran que América Latina tiene enormes condiciones de negociación en relación a minerales estratégicos cuyas principales reservas se encuentran en la región. Hemos mostrado el alto grado de vulnerabilidad y dependencia de importaciones que Estados Unidos tiene respecto a minerales, agua potable, petróleo y alimentos que América Latina produce. Hemos mostrado cómo Perú fue invadida por el poder militar de Estados Unidos. Nuestra debilidad como subcontinente es no estar unidos. Nuestra fortaleza sería lograr la unión de naciones de América del Sur, UNASUR. UNASUR no se limita a ser un esquema de integración económica, comercial o arancelaria, sino que asume el carácter de un espacio de integración geopolítica, en tanto enfatiza la integración física de la región, vincula la defensa con la soberanía de los países miembros sobre sus recursos naturales y la preservación medioambiental, la convergencia en materia de política exterior y de conflicto. Gracias por ver este video.